¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buen día, doctor. Sí. Buen día, doctor. ¿Se escucha bien? Entonces ya esperamos los 5 minutos para que se registren todo. Vamos a empezar la clase de hoy que se refiere al tema de organización. Ustedes se acuerdan, el proceso administrativo, habíamos dicho que tiene 4 fases o 4 etapas. El primero es la planificación, que hemos visto todos los planes estratégicos, los planes operativos, que es lo que ustedes han ya dado examen y hecho su trabajo. La segunda etapa es la organización, la tercera es la dirección y la última es el control. Entonces hoy día nos toca hablar de la organización. Este tema es importante porque también va a servir de base para que ustedes elaboren su segundo trabajo práctico. Entonces el término organización tiene diversas aceptaciones. Una es sinónimo de empresa y la otra como parte del proceso administrativo, que es lo que les había dicho, que es la segunda fase del proceso administrativo. Ahorita voy a ir ya. De lo cual vamos a hablar en estos momentos. Entonces, ¿alguna... Por favor, su micrófono, compañera. Ya, ahorita voy. La organización consiste en dividir y Ya, relacionar es de el tricolor, ¿no trabajo. ves? Por favor, cierren su micrófono los que están Tricolor, ¿no ves? perjudicando la ¿No clase. ves? Ya, son dos hojas. Una tengo que dejar y una. Uno de sus amigos que la llame, por favor. Liz Erika. Liz. Liz Erika, tu audífono. Entonces, organización consiste en dividir y relacionar el trabajo para alcanzar las metas u objetivos fijados o establecidos. Para ello, hay que establecer la estructura organizacional, que también se denomina organigrama, que vamos a ver enseguida cómo se elabora. Hay que delinear las relaciones o líneas de enlace que facilitan la coordinación. Hay que crear las descripciones de puesto, indicando sus atribuciones, relaciones, responsabilidades, autoridades. Todo esto lo denominamos manual de funciones, que también vamos a ver cómo se elabora. Y fijar requerimientos o cualidades requeridas del personal para cada puesto. O sea, el perfil profesional. ¿Qué estudios debe tener cada una de las personas para poder ocupar un determinado puesto? Entonces, según Cardoso, 2014 definía la organización como el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquía, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. Entonces, Cardoso nos está diciendo bien que es la estructura, o sea, el organigrama, que tiene que estar bien definidas las jerarquías, quién depende de quién, la disposición, las relaciones, y agrupar las actividades. Las actividades sabemos que vienen del POA, entonces tenemos que agruparla para poder realizar y sobre todo poder hacerlo más fácil, más simple, las funciones del hospital, del centro de salud. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué se debe hacer la organización? ¿Por qué es tan importante y es una etapa fundamental en el proceso administrativo? Primero, los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización son que la organización es de carácter continuo. Estamos durante todo el año, durante todas las etapas, estamos continuamente organizando el trabajo. De acuerdo al POA y de acuerdo a las actividades que tenemos en el POA, tenemos que ir organizando para que el trabajo se realice bien y podamos alcanzar las metas. O sea, eso es un primer fundamento básico que es de carácter continuo. Quiere decir que constantemente estamos organizando el trabajo.
También es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos del hospital, del centro de salud. Entonces, a través de esta organización vamos a poder lograr los objetivos que nos hemos planteado como hospital, como centro de salud, como servicio o como una empresa en general. También suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. Entonces, nos dice cómo vamos a desarrollar las actividades para, con el mínimo de esfuerzo, podamos conseguir esos objetivos. También evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e incrementando la productividad. Entonces, si nosotros organizamos bien nuestro servicio, entonces vamos a ser eficientes y además vamos a reducir los costos y vamos a aumentar la productividad, los servicios que presta nuestro hospital, nuestro centro de salud. Evita también, reduce o elimina la duplicidad de esfuerzo al delimitar funciones y responsabilidades. Al yo darle una función a cada uno de los que trabajan en consulta externa, por ejemplo, voy a evitar que dos de las personas o de los trabajadores hagan lo mismo. Entonces, vamos a evitar la duplicidad de esfuerzo, que dos personas hagan lo mismo. ¿Cuáles son los principios que tiene la organización? Primero, el principio del objetivo. Todo y cada una de las actividades establecidas en la organización, en la institución, deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. Empresa le llamamos acá al hospital, al centro de salud. Entonces, todas las actividades tienen que servir para alcanzar esos objetivos que nos hemos fijado como hospital, como centro de salud, o como un servicio de cirugía o de emergencia o donde trabajemos. El segundo principio es la especialización. El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible a la ejecución de una sola actividad. Entonces tenemos que dividir el trabajo para que una persona se dedique y se especialice, si vale el término, en ejecutar una actividad, en realizar una actividad. Entonces eso es importante. Por ejemplo, la enfermera que trabaja en neonato, pues tiene que aprender y especializarse en canalizar vena en niños, que es un trabajo difícil, ¿no? Para la persona que no está entrenada. Entonces, es por eso que hay que dividir el trabajo de acuerdo a la especialización o las funciones que cumple cada uno de ellos. Otro principio es el de jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad de lo que emane la comunicación necesaria para lograr estos planes, en los cuales la autoridad y la responsabilidad fluyen en una línea clara e ininterrumpida. Entonces, después vamos a ver cómo se delega autoridad, pero lo más importante es que la autoridad, cuando se delega responsabilidad, tiene que delegarse también autoridad. No se puede delegar responsabilidad sin autoridad, o sea, las dos, autoridad y responsabilidad van de la mano. Otro principio importante es el de la paridad de autoridad y responsabilidad. Lo que les decía, a cada grado de responsabilidad debe corresponder el grado de autoridad. Yo no puedo indicarle al jefe de cirugía, usted es el encargado de todos los pacientes, si yo no le doy la autoridad sobre todo el personal que trabaja. Igual de emergencia, al jefe de emergencia hay que darle la autoridad sobre todos los subalternos o los funcionarios que trabajan en el área de emergencia. Él es el que tiene que dar la orden. Otro de los principios es la unidad de mando. Este principio establece que al determinar un centro de autoridad y decisión para cada función, debe asignarse un solo jefe. No puede haber más de un jefe, porque si hay más de un jefe, entonces se van a duplicar las instrucciones, las tareas que emana, y el subalterno, el funcionario, se va a confundir porque al final no va a saber a quién va a hacer caso. La difusión también es otro principio para maximizar las ventajas del hospital. Las obligaciones de cada puesto que cubren responsabilidad de autoridad deben publicarse y ponerse por escrito a disposición de todos. Cuando nosotros hacemos el manual de funciones, primero tenemos que socializarlo, hacerlo conocer a cada uno de los trabajadores para los cuales se ha elaborado este manual de funciones. Entonces hay que difundirlo y tiene que estar por escrito para que cualquier duda que tenga un trabajador
puede ir a revisarlo y vea cuáles son sus funciones que se le han sido encomendadas. Otro principio importante es amplitud o tramo de control, donde hay un límite en cuanto al número de subordinados que deben reportar a un ejecutivo, de tal manera que éste pueda realizar todas las funciones eficientemente. Entonces, yo tengo que tener cuántos funcionarios dependen de mi servicio. Si yo soy el jefe de emergencia, tengo que saber cuántos trabajan en mi servicio. Entonces, todos los que trabajan en emergencia y dependen de mí, que yo soy el jefe de emergencia, a eso se llama el tramo de control. ¿Cuánto dependen de mí? ¿A cuánto tengo que supervisar y controlar en el trabajo? Otro principio es de la coordinación. Las unidades de la organización siempre deberán mantenerse en equilibrio. Entonces, si bien se hace una estructura organizacional, debe propiciar la armonía y adecuada sincronización de los recursos que integra la empresa para cumplir con los objetivos generales. Todas las funciones deben apoyarse completamente y combinarse a fin de lograr un objetivo común. De esta forma, la organización funcionará como un sistema armónico en el que todas las partes actuarán oportuna y eficazmente sin ningún antagonismo. Entonces, por eso es, por ejemplo, importante que trabajen en coordinación, por darles un ejemplo, el servicio de cirugía y el servicio de quirófano. Entonces, el servicio de cirugía tiene que programar, ir a anotar a qué hora se va a realizar la cirugía, el nombre del paciente, qué tipo de cirugía se va a hacer, quiénes van a operar, quién va a ser el anestesista. Entonces, todo eso tiene que determinar. Y quirófano tiene que preparar el quirófano de acuerdo a las características de la operación que se va a hacer. Entonces, tienen que trabajar en estrecha coordinación. Y también en estos mismos servicios, cirugía, todo, tiene que trabajar el servicio de anestesiología. Es importante que ellos también hagan una prevaloración anestésica del paciente para ver si no hay algún riesgo para recibir la anestesia y sobre todo educar al paciente para el día de la cirugía. Entonces, todos los servicios, así como le he dado el ejemplo para el servicio de cirugía, quirófano, anestesiología, todos los servicios tienen que trabajar en coordinación en un hospital o en un centro de salud. Otro de los principios es la continuidad, que una vez que se ha establecido la estructura organizacional requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente. Entonces, hemos dicho que todo el tiempo tenemos que estar organizados, ¿ya? Entonces, la estructura organizacional no está escrita sobre piedra, o sea, se puede modificarse, es flexible. Entonces, se puede mejorar, se puede ajustar de acuerdo a los cambios que están habiendo en el servicio, en el hospital. ¿Cuántos tipos de organización hay? Entonces, hay algunos distintos tipos de sistemas o modelos de estructuras organizacionales que se pueden implementar en una institución, en un hospital, donde pueden ser uno de los más conocidos que tenemos es el lineal o el estilo militar que conocemos. Los militares están bien organizados, tienen quienes dependen de ellos, todo ese estilo se llama lineal. Hay otro que es de acuerdo a las funciones, que se llama funcional o que fue propuesto por Taylor. Hay uno que es la combinación de ambos, que se llama línea funcional. Hay otro estilo que es el de staff, donde hay un staff de gente que es la que maneja, de acuerdo a que tiene mayor nivel jerárquico, que son ellos que van a ir organizando el trabajo. Y también puede ser por comité. En los hospitales es muy común hacer esta organización por comité. Van a ver que hay comité de bioseguridad, hay comité de infecciones intrahospitalarias, hay comité de revisión de expedientes clínicos. Se trabaja también en los hospitales por comité. ¿Cuáles son las técnicas de organización? Pues eso es importante. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para que yo lleve a cabo una organización racional? Son indispensables para este proceso de organización y aplicables de acuerdo con las necesidades de cada grupo social. Y las principales técnicas que vamos a aprender hoy día son hacer el organigrama o estructura funcional, que se llama en algunos otros libros. Nosotros lo vamos a llamar organigrama. Y los manuales de función.
descripción de puestos también se da. Entonces, ¿cómo se clasifican los organigramas? Por su objeto pueden ser estructurales, que muestran solo la estructura administrativa. Pueden ser funcionales, incluyen la gráfica de las unidades y sus relaciones. Pueden ser especiales cuando se destaca alguna característica de algún servicio en particular. Y también se pueden clasificar los organigramas por su área en generales. Presentan la organización, también se llaman cartas maestras, y departamentales, donde representa la organización de un departamento, una sección, lo que nosotros en los hospitales decimos por cada servicio, se llaman los organigramas departamentales. Y por su contenido pueden ser esquemáticos, que contienen solo los órganos principales, y pueden ser analíticos, donde son más detallados, y cada funcionario tiene su lugar. Entonces, los organigramas también pueden ser tipo verticales, en el que los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba hacia abajo. Siempre el director está arriba, después están los jefes de servicio, y por último están los subalternos que dependen de ese servicio, la parte operativa. Pueden ser horizontales también, los niveles jerárquicos se representan de izquierda a derecha, cuando tienen el mismo nivel jerárquico. Y puede ser circular, donde los niveles jerárquicos quedan determinados de forma circular. Entonces, el organigrama consiste en identificar las actividades requeridas, agruparlas en áreas y puestos de trabajo, asignaturas, y jerarquizar tanto los puestos como las funciones correspondientes. Esto requiere previamente de una planificación, por eso hemos dicho que el segundo paso después de la planificación es la organización. Entonces, previamente a que nosotros hagamos el organigrama, tiene que estar bien definido el plan, qué actividades vamos a desarrollar. Y de acuerdo a estas actividades, yo organizo y hago el organigrama de mi servicio. Su importancia radica en que su papel como promotora de la eficiencia administrativa, o sea, ¿para qué hacemos organigrama? Para que podamos alcanzar nuestro objetivo en forma eficiente, quiere decir al menor costo posible. No dupliquemos esfuerzo y lo hagamos en forma oportuna. Entonces, la organización depende del propósito y naturaleza de la organización. Entonces, nosotros, en el caso de salud, tenemos que ver que nuestro hospital, nuestro centro de salud, su naturaleza es que provee servicios, presta servicios, tanto de consulta externa, de cirugía, de fisioterapia, de laboratorio, todo. Esa es la naturaleza de nuestra organización, y los hospitales donde trabajamos son hospitales públicos. Nosotros lo podemos aplicar también si trabajamos en una clínica privada, entonces tenemos que, la organización va a ser diferente, ¿no? Entonces la estructuración de las funciones y actividades, mediante la generación de áreas funcionales, puestos y niveles, que el objetivo es que faciliten la coordinación del esfuerzo de todos los miembros de la institución y propicien mayores niveles de eficiencia en la distribución y manejo. Estos están implícitos en lo que denominamos organigrama. Entonces la organización define y orienta el trabajo en el interior de la empresa, por lo que el principal objetivo es ayudar a que las metas, los objetivos de la empresa tengan significado y sean importantes para todos los que trabajan en el hospital, contribuyendo a incrementar la eficiencia organizacional. ¿Cuáles son los otros objetivos que tiene la organización? Establecer los departamentos o áreas funcionales especializadas de la empresa. En este caso, en el hospital, tenemos que establecer los servicios con que cuenta el hospital, definir las jerarquías, las que determinan el grado de autoridad y responsabilidad inherentes a cada nivel del hospital, del centro de salud, definir qué labor debe desempeñar cada uno de los miembros de la organización mediante la elaboración de descripciones y perfiles de puestos.
Entonces, acá tenemos un ejemplo de un manual de organización y funciones, que este es el producto que ustedes van a tener. Entonces, en la parte de arriba dice denominación de la unidad. Entonces, ¿para quién estamos haciendo este manual? En este caso, el ejemplo estamos haciendo para una enfermera auxiliar o técnico de enfermería. Ya. ¿En qué nivel jerárquico está ubicado? Está en el nivel operativo. Si fuera la jefe de enfermera, estuviera en el nivel intermedio. Si fuera el director del hospital, está en el nivel ejecutivo. Pero la auxiliar de enfermería está en el nivel operativo. ¿Cuál es la unidad de la que depende? La auxiliar de enfermería del área de enfermería. ¿Quiénes dependen del auxiliar de enfermería? En este caso, si trabajamos, por ejemplo, en un centro de salud, no depende nadie. Igual en los hospitales, en los servicios, si no hay nadie que dependa de la auxiliar de enfermería, que normalmente, como hemos visto, es un nivel operativo, es el nivel más bajo, que hace las actividades, que desarrolla las operaciones, entonces nadie depende de esta auxiliar. Si es que dependiera, por ejemplo, ella fuera jefe de enfermera, de esta auxiliar, y dependen otros, se coloca quienes dependen acá en donde dice unidades dependientes. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta auxiliar de enfermería? Prestar servicios de enfermería y de apoyo en la asistencia clínica y coordinar y ejecutar actividades de promoción y prevención en el establecimiento y en las comunidades. Entonces, estamos aquí viendo el ejemplo de una auxiliar de enfermería de un puesto de salud, de un centro de salud. En cambio, si es de un hospital, van a ser diferentes los objetivos, porque ahí va a prestar apoyo de asistencia clínica para la atención del paciente hospitalizado, si es que trabaja en internación, del paciente de emergencia o del paciente de consulta externa, de acuerdo a donde trabaje el auxiliar de enfermería. ¿Y cuáles son sus funciones? Entonces, desarrollar las actividades de enfermería en consulta externa, de acuerdo a los procedimientos que está, asegurar la aplicación de programas de promoción y prevención, ejecutar el tratamiento de enfermedades, requerimiento del médico tratante, apoyar el desarrollo de actividades de consulta odontológica, dar asistencia personalizada, integrada y de calidad a los usuarios que acuden al centro y apoyar a actividades de emergencia médica y dental en servicio y en la comunidad. Entonces, como ven, este es el trabajito que tienen que hacer ustedes, tienen que hacer el organigrama del servicio donde estaban, y para todos los funcionarios que trabajan ahí hay que hacerle un manual de funciones. Si trabajan todas auxiliares de enfermería, entonces vamos a hacer un solo manual de funciones, porque todas las enfermeras tienen las mismas funciones. Si trabajamos en cocina, por ejemplo, en el servicio de alimentación y nutrición, todas las cocineras cumplen la misma función, entonces no es que tenemos que hacer para cada uno de las 70 auxiliares un organigrama. Con un organigrama basta porque todos los cargos son los mismos y cumplen la misma función. Entonces, de acuerdo al servicio de cada uno de ustedes, cuando los cargos son diferentes, tenemos que hacer un manual de funciones para cada uno de los cargos. Aquí otro ejemplo, digamos, del área odontológica, que también está ubicado en el nivel operativo. El odontólogo depende del director y no tiene a nadie bajo su dependencia. Y el objetivo es desarrollar actividades promocionales, preventivas, curativas y de rehabilitación dental. Y ahí están sus funciones. Entonces, todos estos detalles que le estoy mencionando, denominación de la unidad organizacional, ubicación, unidad de la que depende, unidades dependientes del objetivo y las funciones, tienen que tener todos los organigramas que ustedes trabajan. Todos estos títulos que estamos viendo, denominación de la unidad, ubicación, unidad de la que depende, qué unidades son dependientes de odontología en este caso, cuál es el objetivo de la unidad y cuáles son sus funciones. Entonces, todo esto tenemos que hacer para cada uno de los servicios que nosotros hemos trabajado y vamos a seguir trabajando.
Entonces el organigrama, pasando al organigrama, ya vimos cómo se hace el manual de funciones, describe gráficamente los puestos de una compañía y cómo están organizados. Entonces muestra un retrato de la estructura de mando y las diversas actividades que realiza cada persona. Entonces, vamos a ver qué representa cada uno en un organigrama. Entonces, estos rectángulos, aquí donde dice finanza, entonces estos títulos de estos rectángulos muestran el trabajo desempeñado. Aquí vemos el ejemplo de finanzas, pero puede ser emergencia, puede ser laboratorio, puede ser servicio de quirófano, puede ser servicio de fisioterapia, de farmacia, de administración, puede ser cualquier servicio. Entonces aquí en el rectángulo se pone el título que muestra el trabajo. Acá las líneas representan la relación de superior a subordinado. Aquí está, digamos, el director del hospital y aquí están los servicios. De superior a subordinado, personal que depende del director. Entonces los cuadros representan trabajos distintos. Por eso es que aquí está finanzas, recursos humanos, marketing, producción. ¿Ya? Entonces los cuadros representan. Entonces estas líneas representan relación de superior a subordinado. En el organigrama habíamos dicho de quién dependen y los dependientes aquí abajo. Producción, por ejemplo, depende del director. Y dependiente de producción está producción 1, producción 2, así. Entonces, los niveles de administración están indicados por el número de capas horizontales en la gráfica. Entonces, ¿cuántas capas horizontales aquí hay? 1, 2, 3, 4. Entonces, los niveles de administración son 4 niveles. Todas las personas, unidades, están en el mismo rango y reportan a la misma persona que están en el nivel. Los símbolos. ¿Qué quiere decir cada uno de los cuadritos y las rayas que ustedes van a hacer y van a elaborar? Entonces, los rectángulos corresponden o significan departamentos o divisiones de la organización que varían en importancia de acuerdo a su tamaño. Entonces, los rectángulos son los departamentos, los servicios que tiene un hospital, los servicios que tiene un centro de salud. Las líneas continuas verticales son las líneas de mando de una división superior a una inferior. Habíamos visto en el ejemplo anterior que esta línea van de un nivel superior a los subordinados. ¿Cuáles son los empleados que dependen de ellos? Las líneas continuas horizontales significan coordinación. Unen por los dos lados o dos rectángulos que mantienen relaciones de coordinación. Por ejemplo, los servicios de emergencia y cirugía. O sea, cada uno tienen el mismo nivel jerárquico. El jefe de cirugía no es jefe de emergencia, ni tampoco el jefe de emergencia no es jefe de cirugía. Tienen el mismo nivel, pero tienen esta línea horizontal que quiere decir que coordinan. Porque yo que trabajo en emergencia, para subir un paciente a cirugía, tengo que ver que esté el médico de turno, que haya la cama disponible, que lo reciban al paciente, que le hagan su ingreso, todo eso tengo que ver. O sea, tengo que coordinar. Y esta línea horizontal quiere decir coordinar. Y las líneas discontinuas horizontales indican la unión entre órganos de asesores. Entonces, si hay un comité de asesoramiento, o si el director tiene un asesor, entonces tiene que ir en línea discontinua, horizontal. Eso quiere decir que hay un asesoramiento. Entonces, ¿qué entendemos por una organización formal y una organización formal? Entonces, la organización formal es aquella que se establece de manera deliberada, la que estábamos viendo anteriormente, para alcanzar un objetivo específico. Entonces, se caracteriza por tener una estructura claramente definida. Es la estructura que se ha aprobado para el servicio, ¿ya? Y se cuenta con políticas y reglamentos de acción claros y conocidos por todos los trabajadores que trabajan en esa organización. Y la organización informal se refiere a las relaciones sociales que se desarrollan espontáneamente
entre los individuos libres y cuyas actividades no siguen reglamentos ni estructuras específicas. Entonces aquí vemos como ejemplo la organización formal es esta, que está dada por el organigrama, y la organización que está dada acá por actividades de conjunto, por actividades comunes, por gustos o por algunas relaciones que se dan en la institución. Entonces es la organización no formal, la que está por afuera de la organización formal. Eso era entonces lo que quería darles en esta primera parte. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, buen día. Sí, dígame. Doctor, cuando estemos realizando el organigrama, ¿le podemos consultar, digamos, si tenemos alguna duda? Claro, o sea, el problema que siempre hay es el problema tiempo, ¿no? El problema tiempo, esto como ven ya es mucho más sencillo que el POA, esto con una reunión que ustedes tengan se puede hacer, el problema es tiempo y que lo hagamos con tiempo, ¿no? Porque la anterior vez no pude yo indicarle a todos como debería o hubiera sido lo ideal porque a última hora pues ya no hay el tiempo, ¿no? Entonces tienen que ir haciéndolo con anticipación para que nosotros vamos subsanando las dudas que tengan, mejor si es en clase. Yo creo que se ha hecho una nota ya a la dirección de carrera para que podamos pasar ya a clases presenciales y podamos ir subsanando todas las dudas que tengan, porque la duda de un compañero sirve para aclararle a todos. Entonces, por eso es que es importante las clases presenciales. Ya, doctor, gracias. Doctor, disculpe, en relación al trabajo, hay que hacer el organigrama y el manual de funciones, ¿verdad? Sí, el organigrama del mismo servicio que se les distribuyó para hacer el POA, lo van a hacer el organigrama. Quienes trabajan ahí, qué cargos ocupan, se hace el organigrama. Y de acuerdo al organigrama y de acuerdo a los cargos, se hace el manual de funciones. Vuelvo a repetir, si tienen el mismo cargo, no hay que hacer para todos. O sea, se hace un manual de funciones para un auxiliar de enfermería, ese sirve para todo. Para cocina, para una cocinera se hace un solo manual de funciones. Si es de limpieza, se hace para todo, para uno de limpieza, no vamos a hacer a todos, ¿ya? Ya, doctor, en relación entonces a eso, ¿hay algo en lo que nos vamos a basar? Porque algunos servicios sí tenían, digamos, algo en borrador, o nosotros tenemos que crearle su función, o en base a qué vamos a trabajar. Ya, está pues el manual de caracterización que tienen los hospitales, ahí está una base que se lo vamos a pasar a ustedes para que puedan trabajar. Entonces, este manual de caracterización está para cada uno de los servicios. Y el hospital es sui generis, se han debido dar cuenta, no es un hospital tipo, o sea, tiene servicios que no hay. Entonces, los servicios que no hay que adecuarse a otros servicios que van a tener como ejemplo, ¿ya? Le vamos a pasar eso. Ya, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Y doctor, disculpe, ¿la fecha de entrega o cómo vamos a ir avanzando el trabajo? Ya. Como siempre, la fecha de entrega es el tercer parcial. Pero, como les digo, para que yo lo pueda colaborar y me dé tiempo, tienen que ustedes ir avanzando. Por ejemplo, ya para la próxima clase, ojalá que sea el jueves que nos autoricen pasar presencial, vamos a hacer la clase práctica el jueves. Entonces, presencial, perdón. Entonces vamos a ya, deberían ustedes tener algunas dudas y todo, y tener algo adelantado para aprovechar, ¿ya? Entonces eso es importante. O sea, entonces que ya podemos ir pasando Sí, al hospital para sí, preguntar, para organizarnos. sí. Por favor, al hospital van a ir y se van a comunicar con la doctora Kalin Kaukel y el licenciado Wilman, que ya ustedes conocen, porque ha habido cambios, les cuento. Hay otro administrador, ya no es el licenciado Calladuro, y hay otro jefe médico, ha habido cambios. Entonces, la entrada va a ser a través de estos funcionarios que siguen, que es el licenciado Wilman en planificación y la doctora Kalinka, que es la gestora de calidad. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias.
Entonces vamos a esperar unos 5 minutos a 10 minutos más y volvemos a ingresar en la segunda parte para terminar la teoría de este tema. ¿Ya? Ya, doctor. Quedamos. Algunas compañeras y compañeros que se supieron escapar. No lo dejaron salir una vez entraron. A mí me abandonaron en la glorieta, doctor. Eso pasó. En el castillo de la glorieta me dejaron, doctor. Por espión. Encontró un túnel. Lo dejaron en el calabozo al Aime. Está bueno. Tienen que disfrutar mientras pueden. El viajar es hermoso y ir a ciudades hermosas Como Sucre. Chuquisaca, como Sucre y todo el departamento de Chuquisaca es bonito. Desde el clima nos favoreció. No estaba mucho frío. Y en esta época ya está pasando, ¿no? Lo que es duro en mayo, junio, julio. Y la mayoría de la gente es muy buena, doctor. Y asaltantes también, doctora, ¿eh? Nos cobraban 20, 30 pesos al almuerzo. Sí, carísimo, eso sí. Pero es Pero a que mí me seguro dijeron fueron, Pero a mí me seguro dijeron fueron que a un Mercado, restaurante. doctor, al mercado. Doctor, En el a mercado mí 10 ahí, pesos, sopa y segundo. Tranquilo, yo. ahí en el Sopita de mercado maní se en el come mercado rico a porque 5. cada puesto tiene 3 o 4 opciones para escoger y es barato. ¿Para qué van al restaurante? Y es Somos el rica la Beni, comida del pues. mercado ahí en Sucre. Es rica y hay variedad. Come lo que uno desea. Y se puede Comieron los caminar. chorizos, sí. Comieron los chorizos chiquisaqueños que son típicos. Sí, doctor, 15 pesos el plato. y un chorizo. Los Con enrollados pan. del mercado comieron. Yo sopita de maní, doctor, a 5 pesos. Todos los días. Se fue sin... No le alcanzó la plata, seguro usted su plata la gastó en comprarse cosas, ¿no? No Y me la comida la enfermé. dejó a Tampoco de segundo plano. medicamentos. No Llegué a sacó bien enfermar. sus presupuestos en el POA, doctor. No sacó buen presupuesto. Hicieron bien su POA, pero no se lo financiaron, no hubo presupuesto. Muy bien. Entonces vamos a empezar la segunda parte, vamos a terminar la parte teórica del tema de organización. Doctor, una preguntita, disculpe. Entonces vamos a ver los distintos tipos de estructuras que se lo habíamos mencionado, donde vamos a ver las ventajas y desventajas de cada uno. Entonces en la estructura vertical, se caracteriza por una línea de mando angosta y muchos niveles jerárquicos. Lo anterior implica que existen muchos niveles entre los administradores de mayor jerarquía y los de más bajos. Entonces, habíamos dicho esto, es el estilo militar o el estilo vertical, o el estilo eclesiástico, ¿sabes? O sea, porque los curas y las monjitas también utilizan este estilo vertical o lineal, ¿ya? Entonces, implica que hay muchos niveles jerárquicos. Está, por ejemplo, en el cuartel, primero es pues el comandante, después está el jefe de división, después más arriba está el jefe de sección, después está, y de último están los soldaditos, ¿no? Entonces hay muchos niveles. En los hospitales
no es tanto, ¿no? Porque tenemos que tener menos niveles, entonces, para que ustedes vayan viendo cuál sería lo mejor para un hospital. Entonces, la estructura vertical, autoridad y tramo de control. Entonces, tramo de control, ya habíamos dicho, pero repitiendo, es el número de subordinado o empleado, como quieran llamarlo ustedes, quienes reportan directamente a un ejecutivo o supervisor. ¿Ya? Vámonos al hospital como ejemplo. Entonces, si yo trabajo en cirugía, es el número de trabajadores de cirugía quienes reporten al jefe de cirugía. Yo trabajo en soy el jefe de alimentación y nutrición, entonces el tramo de control es el número de funcionarios de salud que trabajan en cocina, todos que reportan directamente al jefe de alimentación y nutrición. Eso es tramo de control para que esté bien clarito. ¿Qué es autoridad? Es el derecho legítimo a tomar decisiones y a decir a la gente qué hacer. Eso es autoridad. Entonces, por eso es cuando me entregan a mi responsabilidad. Tienen que entregarme también autoridad porque yo tengo que tener el derecho de tomar decisiones y de instruir o mandar, ya sea por escrito realmente, a la gente sobre lo que tiene que hacer. No me puede decir usted es responsable de cirugía y después el personal de cirugía no me hace caso a mí, le hace al director, le hace caso a la jefa enfermera, entonces no me puede delegar. Tiene que delegarme juntos, responsabilidad y autoridad. Entonces autoridad es el derecho a tomar decisiones y a decir a la gente qué es lo que va a hacer. A los que dependen de mí, ¿no? Y la autoridad reside en los puestos más que en las personas. No es yo como persona que voy a hacer lo que tengo autoridad, sino es el cargo, el puesto, lo que me da la autoridad. Entonces, aquí vemos un ejemplo de la estructura vertical, donde hay muchos niveles jerárquicos. Acá está el gerente, después están aquí los gerentes de división, acá están los de departamento, y acá los jefes de sección. Entonces es una clase angosta y de muchos niveles jerárquicos. Esto puede traspolarse al hospital, ¿no? Aquí está el director general, aquí hay un jefe médico, jefe administrativo, aquí están los jefes de jefe administrativo, jefe médico, acá el jefe de servicio, acá están los jefes de departamento, cada uno de los servicios que hay en el hospital, y aquí están los que dependen de este servicio, entonces parecido al hospital, para que vayan viendo que puede aplicarse esta estructura vertical en el hospital. Entonces es una clase angosta y de muchos niveles jerárquicos. Entonces, el diseño organizacional implica seleccionar alternativas en lo que respecta a dos propiedades. Primero, ¿por qué hacemos el organigrama? Para dividir el trabajo. Es un proceso mediante el cual el que diseña este organigrama de la estructura descompone un proceso complejo en pequeñas tareas. El alcance o rango del puesto y la profundidad del puesto. Y el segundo es la departamentalización, o sea, primero divido el trabajo y luego lo agrupo por departamento o servicio. En los hospitales más se llama servicio, por eso es que yo más voy a ir familiarizándolos ustedes con el término de servicio. Por eso es que el POA lo hicimos por servicio. Todo. Aquí en la teoría dice departamentalización, pero es lo mismo. Es la creación de nuevas unidades de órganos de la organización con el mismo nivel jerárquico. Entonces yo voy creando todos los servicios que tiene el hospital. Hay otro tipo de departamentalización por producto, por servicio, que abarca la diferenciación y agrupamiento de actividades de acuerdo a los diferentes productos, líneas de productos o servicios que ofrece la casa. ¿Ah? Entonces, esto es aplicable también a los hospitales porque nosotros tenemos laboratorio, tenemos farmacia, tenemos quirófanos, diferentes servicios. ¿no? Además, permite a la dirección general, en este caso a la jefatura médica, delegar a su ejecutivo divisional amplia autoridad. Pues si yo trabajo por servicio, le delego autoridad a mi jefe de cirugía, a mi jefe de emergencia, a mi jefe de consulta externa. ¿Ya?
Las empresas no industriales se departamentalizan por servicio, como suele ser en el caso de los hospitales, como les decía, que tienen los servicios de cirugía, radiología, pediatría, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo de departamentalización por servicio, por producto o servicio. Está el presidente de la empresa, aquí equivaldría al director o jefe de los servicios de mercadeo. Aquí estaría cirugía, radiología, emergencia, consulta externa. Luego están los jefes de división, por ejemplo, de cirugía. ¿Qué servicio depende? De instrumentalización o cómo se llama esto del servicio de esterilización, por ejemplo, ¿no? Entonces dependen del servicio de cirugía. Y de cada uno de estos servicios, ¿quiénes dependen? Entonces estamos viendo la departamentalización por servicio. También se puede departamentalizar por proyecto. Entonces se diseña en base a los proyectos que la empresa desarrolla, y este tipo de departamentación es muy típica en las empresas de consultoría, que tienen varios proyectos. Entonces, proyectos logísticos, proyectos de la gobernación, proyectos privados, todo se departamentaliza. Y hay otra departamentalización que es por áreas geográficas, que se refiere a la diferenciación y agrupamiento de las actividades en relación a la localización del trabajo que está desempeñando. En esto, por ejemplo, la departamentalización o la estructura organizacional del sede está por servicio, porque está por, perdón, está por áreas geográficas, porque está por redes, ¿no? La red Bacadí, la red Guayaramerín, es el municipio de Guayaramerín, la red Riberalta, la red San Borja por el municipio, la red Trinidad, todo está de acuerdo al área geográfica que depende cada uno. Entonces, acá, por ejemplo, está el director del sede y aquí están las 9 redes que tiene el departamento. Luego se puede hacer departamentalización por cliente. En la banca puedo hacerlo, por ejemplo, un agrupamiento de actividades de acuerdo con el tipo de personas con quien trabajo o por quien he ejecutado. Entonces voy dividiendo. La tienda de ropa, por ejemplo, lo dividen en departamentos. Hay un departamento, si ustedes van a una tienda de ropa de damas, otro de niños, de caballeros. Algunos lo agrupan también por ropa deportiva, para los deportistas, por tenis, zapatos de vestir, así los agrupan para que el cliente tenga un mejor acceso a estos servicios. También hay por procesos. Esta agrupación se aplica en empresas manufactureras. Por ejemplo, hay unos quienes hacen el tema de producción, otros que hacen el tema de finanzas. ¿Cuál es la longitud del tramo de control? Entonces, ¿qué tamaño va a ser nuestro departamento? Entonces, depende de las circunstancias. La coordinación de las tareas realizadas en la coordinación es uno de los aspectos clave en el diseño organizacional. Si yo veo que son actividades de coordinación, ya sabemos, ponemos en una línea horizontal continua, quiere decir que tiene el mismo nivel jerárquico, pero que tienen que coordinar. Entonces, depende de eso, qué largo va a ser mi tramo de control que voy a hacer en mi organización. Tramo administrativo, entonces, o tramo de autoridad, que está en función del número de empleados o subordinados que dependen de un gerente, de un director o de un supervisor. Eso es tramo de control. La longitud, entonces, de este tramo de control, o sea, qué tan grande es, depende del tamaño de la organización, de la tecnología, de la especialización, de las actividades empresariales y de las políticas generales del hospital. Entonces, tramos amplios, aquí vemos, por ejemplo, la ventaja es que los superiores se ven obligados a delegar porque tienen tantos funcionarios que dependen de él que ven en la necesidad de delegar para que parte de los funcionarios dependan directamente de él. Se debe establecer política clara y los subordinados deben ser cuidadosamente seleccionados. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de estos tramos amplios?
que la tendencia de los superiores es sobrecargado de trabajo, o sea, como tienen tantos trabajadores que dependen de él, y hay que supervisarlos, hay que apoyarlos técnicamente, entonces están sobrecargados estos trabajadores de trabajo y puede convertirse en cuello de botella para, por ejemplo, cuando tiene que decidir algunas cosas que son urgentes y como tiene tanto trabajo, lo deja para el día siguiente, entonces se sobrecarga el trabajo. Esto hace que se produzcan los cuellos de botella, quiere decir que no se, que se traben, que se obstaculicen las tareas por el por la sobrecarga de trabajo. También hay riesgo de pérdida del control para el superior, es decir, tanto personal depende de mí que ya no los controlo a todos. Los tramos estrechos, entonces sus ventajas son que hay una estrecha supervisión, hay un estricto control, y hay una rápida comunicación entre subordinados y superiores, entre empleados y superiores. Es por eso que es importante y que en salud tengamos tramos estrechos de control. ¿Cuáles son las desventajas? Que los superiores tienden a involucrarse en exceso en el trabajo de los subordinados. Están ahí mirando a cada uno de sus empleados. Y que hay muchos niveles administrativos. Esa es la desventaja. Entonces, repitiendo que es delegación de autoridad, entonces la jerarquía divide la organización en niveles de autoridad, asignando a los jefes, los superiores, una autoridad específica sobre los niveles inferiores, sobre sus empleados, y en donde se establece el tipo de autoridad. Entonces, esa es la delegación de autoridad. Yo le transfiero autoridad a mis subalternos para que ellos puedan mandar sobre el personal que está a su cargo. Es el proceso por el cual los gerentes distribuyen la autoridad a sus subalternos y se asignan responsabilidades nuevas o adicionales. ¿Por qué aspecto se da la autoridad? El que delega asigna objetivos a ellos. O sea, tiene que decir cuál es el objetivo de cada jefe que está creando. El que delega concede autoridad. Ya les dije que los dos van juntos. La aceptación de esa delegación de autoridad implica la aceptación de una responsabilidad y el que delega hace que el otro sea responsable de los resultados. Entonces, en el proceso de delegar es importante tomar en cuenta la diferencia de autoridad versus poder. El poder es la habilidad para influir en las personas, grupo esencial para el logro y realización de los objetivos individuales, organizacionales y sociales. En cambio, la autoridad es el derecho conferido por el puesto para dar orden. Entonces, eso hay que diferenciar. Poder es la habilidad que yo tengo de influenciar. Y la autoridad es el derecho que me da por el puesto para poder dar orden. Y acá está el tema de centralización y descentralización, que lo habíamos visto en la primera parte, en el primer parcial, en la parte de líneas generales, que volvemos a repetir, que ustedes ya lo conocen, que en algunas organizaciones la toma de decisiones está altamente centralizada y los problemas fluyen hacia arriba y un ejecutivo de alto nivel decide qué acción toma. Eso es cuando decimos que están centralizados. En los otros casos, cuando decimos que está descentralizado, la toma de decisiones está descentralizada y la autoridad se dispersa hacia abajo dentro de la jerarquía. Podemos señalar que el grado de centralización o descentralización varía de acuerdo al tipo de empresa y en ocasiones en una misma organización existen departamentos con diferentes grados de centralización. Entonces, centralización es cuando el poder está en el nivel superior, en el nivel estratégico, y descentralización es cuando las decisiones están en el nivel operativo, en el nivel más bajo. ¿Cuáles son las premisas que condicionan el grado de centralización? La facultad de tomar decisiones no se delega de manera uniforme a los diferentes puestos conforme desciende en la escala jerárquica. La autoridad no se delega de manera integral, el paquete de todo o nada. Muy formal que sea la delegación de autoridad, sus líneas están sujetos a la interpretación personal. ¿Cuáles son las características de la centralización? Es una sola persona la que toma la decisión, el jefe, el director, el jefe de servicio. Esto da uniformidad a la operación organizacional porque es una sola persona que está dando las órdenes o que está dando las instrucciones o la que manda.
y resulta ventajosa para una empresa pequeña y se requiere menos personal altamente capacitado y especializado. En cambio, la descentralización, el grado en que la autoridad y la responsabilidad se delegan a los niveles superiores a los inferiores de la empresa. Mientras más grande la empresa, más complejo se vuelve su funcionamiento. Entonces, es más adecuado este tipo de descentralización. Entonces, un hospital es una empresa grande porque tiene hartos servicios, tiene servicios administrativos, servicios médicos, auxiliares de diagnóstico, tiene de apoyo de la administración, servicios terceros, tiene muchos tipos y diferentes servicios. Entonces lo adecuado es descentralizar, delegar autoridad y responsabilidad a los niveles inferiores de acuerdo al tramo de mando. Entonces la descentralización, los directivos pueden dedicar su tiempo a promover la expansión de la empresa y elaborar su planificación estratégica, su plan estratégico. Todos los administradores de cualquier nivel toman decisiones y el nivel de motivación de los empleados de nivel superior es mayor cuando se les permite tomar decisiones. Hay otro tipo de departamentalización o de organización que habíamos llamado de línea y de staff. De línea es cuando la autoridad de línea muestra la relación jefe-subordinado y por tanto la relación autoridad-responsabilidad que le es inherente. O sea, eso se llama de línea. En cambio, esta relación se produce cuando existen unidades que le dan a la organización algún tipo de información especializada o asistencia técnica. Por ejemplo, en los hospitales, el grupo de staff sería un consejo técnico, donde sea un grupo especializado de los mismos funcionarios del hospital que sirven como consultores, como un staff para dar las ideas y para tomar las decisiones más complicadas del hospital. Lo hace a través del consejo técnico, que sería un staff para la administración del hospital. Estas relaciones se representan con trazos discontinuos, habíamos dicho, o sea, igual que la asesoría, ¿no? Porque en las relaciones de la autoridad lineal es continua. Entonces, luego tenemos la estructura horizontal, donde se caracteriza por una línea de mando amplia y pocos niveles jerárquicos. O sea, es más al lado horizontal. Cada administrador tiene a cargo un mayor número de personas que la distancia entre los administradores de mayor jerarquía y los demás corta posible. Entonces la estructura horizontal, este tipo de organización se vuelve más rápida para tomar decisiones, pero también puede llegarse al extremo que los administradores tengan demasiada responsabilidad por no contar con los medios que le ayuden. Entonces, eso era el tema de hoy día. Si tuvieran alguna pregunta sobre esta segunda parte o sobre la primera para la realización del trabajo, estamos prestos para poder aclarar. Una pregunta, doctor. Sí. ¿Se va a mantener los mismos grupos? ¿Las mismas personas del primer trabajo práctico se va a mantener? No, está entrecortado, pero creo que me preguntó si se van a mantener los mismos grupos. Sí, las mismas personas que trabajaron en el POA en cirugía van a hacer el mismo trabajo del organigrama y el manual de funciones del servicio de cirugía. Ya, para no repartir de nuevo, se van a hacer. Y además que ya los conocen ustedes con quienes van a trabajar y eso es una ventaja. Ya, doctor, una cosita. Y por ejemplo, en mi caso de epidemiología, que hay solamente solamente una persona. Hacen tú para el epidemiólogo, hacen para uno, no hay problema. Hay algunos servicios que parece que son hartos, pero no son hartos porque los cargos son los mismos. Por ejemplo, en internación, tienen que hacer para el jefe médico y para las enfermeras licenciadas y para las auxiliares, ¿vale? Ya, para los médicos de emergencia, por ejemplo, si les toca emergencia, tiene que ser para los médicos de turno, no va a ser para cada médico. Entonces, parecería que son hartos, pero no son. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
sobre el trabajo, sobre el tema. Entonces, en el tema, la próxima clase, vamos a ver en la parte teórica el tema de la caracterización, donde ahí le vamos a dar los modelos para que ustedes se lo pasen. No, disculpe, no se escucha. El compañero Rubén Darío Cholima está con su micrófono prendido y no se escucha nada. ¿Puede repetir? Doctor, Les decía que la próxima clase teórica vamos a ver el tema de caracterización, donde ya le vamos a dar transferir todos los modelos para que ustedes se basen en hacer su organigrama y su manual de función. doctor, una última pregunta. Dígame. Digamos, hay algunos compañeros que no han hecho, digamos, su POA, pero no es que no hayan querido, sino que no han podido. Igual pueden hacer este trabajo si no lo han El que no ha hecho a ver, el que no ha hecho su POA puede estar aplazado, ¿no es? Es el reglamento que ustedes conocen. Claro. Es como faltar a una práctica. Imagínense, faltar a una práctica significa aplazarse. ¿A ver? Por eso son obligatorias. Entonces, el no presentar su trabajo práctico, imagínense, significa que se ha faltado a 4 trabajos prácticos, 4 clases prácticas, porque ustedes tenían que tener 4 reuniones. Entonces, el que no ha hecho el trabajo está automáticamente aplazado. ¿Para qué lo vamos a engañar? ¿No? Ya, doctor, eso quería preguntar. Muchas gracias. Okay. Ustedes tienen un reglamento donde la parte práctica es obligatoria y los trabajos prácticos no se pueden dejar de presentar. Doctor, por favor, ¿la puede pasar esta diapositiva? ¿Cuál diapositiva? De esta organización. ¿A esta de organización? ¿Usted no tiene acceso a la plataforma? Se lo voy a subir de todas maneras al grupo de WhatsApp. Gracias, para doctor. los que no están en la plataforma. Doctor, ¿de igual manera lo va a subir a la plataforma igual o solamente al grupo de WhatsApp? Está en la plataforma ya subido este tema de organización y lo vamos a subir también al de WhatsApp para que todos tengan. Ya, gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, por favor, vayan pensando en su trabajo para que las dudas que tengan las vamos aclarando en la clase práctica. Esperemos que pronto ya Una consultita, una compañera pregunta si se puede hacer revisión de examen del POA. Revisión del examen del POA, ya los presentamos las notas, ya está todo. Quieren revisar después, era antes. O sea, ustedes saben que hay 72 horas para poder revisar los exámenes. Si alguien tiene todo, tendría que hacerlo en ese lapso. Ustedes tienen los trabajos, vayan y revisen la literatura y fíjense en que se han equivocado, en que han trabajado. O sea, porque vamos a tener una clase práctica y yo les voy a dar un resumen en 15 minutos, todos los errores, porque realmente es una pena los exámenes, porque no era copiar, era de acuerdo al ejemplo que se les había dado. Por ejemplo, yo les daba el ejemplo de un hospital y de un servicio y ustedes me ponían otra cosa. O sea, hacían su poda y lo relacionaban con otra cosa. O sea, ustedes deberían autoevaluarse, eso es bueno, para ver cuáles son los errores, ya con calma todo, para ver cuáles son los errores que han cometido y revisen. Entonces, falta que ustedes vean con su teoría, con sus proyecciones que se les ha presentado, y sean autocríticos, autoevalúense. No es nomás, el profesor no tiene ninguna intención de perjudicar a nadie,
Y ya si hay alguna duda, lo podemos ver, pues lo podemos ver un caso aislado, ¿no? Pero como le digo, he sido condescendiente en su nota porque realmente creo que ustedes están acostumbrados a copiar y no a crear. O sea, la idea de mi materia siempre es crear, innovar, no ser repetitivo. Entonces, por eso es que le pongo diferentes ejemplos, por eso es que trabajan en diferentes servicios, porque el que quiere copiar está listo para la foto. Entonces, algunos han puesto, por ejemplo, por darle un ejemplo, había ahí en un servicio que necesitaban reactivos, ¿no? Y sin reactivos un laboratorio no funciona. Y ninguno de los que hicieron el trabajo en laboratorio puso reactivo. Entonces ese trabajo merecía un 0, ¿no? ¿Cómo van a trabajar un POA sin reactivo? ¿Qué van a hacer los laboratorios? Por darle un ejemplo, ¿no? En ese grupo. Y así, en el grupo de quirófano, si no hay, pues, le puse que había oxígeno, que había tubo de oxígeno, pero nadie compró oxígeno, por darle otro ejemplo. Entonces, ¿cómo va a trabajar, cómo van a operar, cómo van a trabajar el quirófano? Ya no se puede, ¿no? Por eso es que el trabajo no es nomás a copiar de otros servicios, hay que ver de qué servicio se trata y ser creativo, ¿ya? Ser creativo, la palabra es ser creativo. Entonces, ha dejado mucho que desear. Cuando tengamos la clase práctica, voy a llevar ejemplos, algunos ejemplos, y tengo anotado ya, que no lo tengo a mano ahorita, todos los errores para que ustedes de esos errores puedan aprender. Entonces, lo podemos ver, ¿ya? Gracias, doctor. Entonces, nos vemos. Si es que autorizan hasta mañana la clase práctica, el jueves nos veríamos en vivo y directo a las 10:30 en la universidad, ¿ya? Si no, nos veríamos el próximo martes por este mismo medio. Ya, doctor, muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes. O martes. Estén bien. Ya pónganse en modo estudio, ya pasó el modo paseo, en el modo conocer, pasear, entonces ahora pónganse en modo estudio, ¿ya? Porque ahora les espera un trabajo duro hasta que ustedes puedan entrar al internado. Gracias y que tengan buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias.